el negociador precisamente. Ya nos está escuchando, queremos charlar con él aquí en esta noche. Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Un gusto estar en tu programa. Muy gentil. Bueno, ¿qué recuerdos tenés, Miguel? En principio, un poco de... La otra vez charlábamos y, ¿no?, de anécdotas que te había dejado toda esa situación. Todo ese acting, o por lo menos lo que se vio plasmado entre el cine, la ficción, ¿obedeció a situaciones verdaderas? Y evidentemente, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con la realidad y otras, bueno, fueron ficcionadas por una cuestión que el cine hace eso, ¿no? Se toma licencias para hacer todo más fantástico. No deja de ser un hecho fantástico, ¿no? Sí. ¿Qué situación recordás particularmente en una negociación que tal vez arrancaba de una manera diferente, ¿no? Algo se podía oler en el ambiente, algo era distinto a otras ocasiones. Sí, a ver, cuando me tocó negociar en la situación de toma de rehenes en el Banco Río, yo ya venía con una experiencia amplia en negociaciones, porque yo ya hacía unos cuantos años que era negociador, así que ya venía hacia, qué sé yo, 20, 30 negociaciones. Si bien cada una es diferente, o sea, tiene sus características puntuales de derecho en sí, tiene un patrón. Esta salía del patrón. O sea, había algo que no cerraba. O sea, jamás en la vida, o sea, esto lo voy a aclarar, me iba a imaginar que se iban a escapar o que iba a tener el final que tuve. Pero eso lo sabemos con el diario del lunes. Claro. Pero había algo, evidentemente, que no era lo normal que uno se estaba enfrentando. El relajamiento que tenía la persona que interactuaba conmigo, que era el hombre de traje gris. Pero cuando uno llega a una toma de rehenes, la persona que está al frente de las negociaciones por parte de los malos está con un estrés terrible, ¿no? O sea, es su vida la que está en juego, la vida de personas inocentes, y este sujeto estaba bastante tranquilo, cruzado de piernas, sentado en un sillón. Entonces eso era extraño. Sí, cuando se van produciendo, y esto también te lo pregunto en otros casos, ¿no? En otras situaciones, suponemos que, por ejemplo, largan un rehén. ¿Ustedes mantienen luego contacto con él para que dé alguna pista, algún dato? En este caso, en esa suelta de rehenes que hubo, ¿pudo haber algo de información que te iban dando? ¿O la conmoción a veces gana a que te den posibilidades de obtener información? Claro, a ver, cada persona es única, o sea, no podemos hacer el experimento de los perros de Pablo porque ante el mismo estímulo todos respondemos de diferente manera. Entonces, ante un estrés tan grande como es la privación ligada a la libertad de alguien, todas las personas reaccionan diferente. En el caso puntual de esta situación, está bien reflejado en la pantalla grande, donde, bueno, me interpreta un amigo, Luis Luque, que lo hace excelente, es cuando liberan al primer rehén, que es un muchacho que estaba muy nervioso. Fue tal cual, de hecho, cuando yo estuve en la filmación, porque los asesoré técnicamente, lo estaba viendo y me estaba viendo reflejado a mí, la situación fue igual. O Hmm. sea, realmente esa persona cuando salió de su cautiverio no podía hablar, Claro. no podía hablar. Y la Por eso cantidad de datos, digo, que circulaban a esa altura tampoco eran posibles, porque del otro lado él también planteaba, digo, el hombre de traje gris, Marito, planteaba también un escenario que tampoco era real, ¿no? Pero lo hacía bien, digo, bien actuado. claro, o sea, esto es fue un juego de ajedrez, Mm. con las diferencias de que ellos sabían los movimientos que iba a hacer la policía y uno fue a trabajar como lo hacía habitualmente, con la carga emotiva que había rehenes en riesgo. Después vemos el tema ese que están a veces en tela de juicio, que ya a esta altura no está en tela de juicio, el tema si las armas eran reales o no eran reales. O sea, más allá de eso, había un hecho puntual, una amenaza evidente que era Ramallo, no queremos un Ramallo. Sí. Entonces, partiendo de ese punto de vista, donde uno tiene personas cautivas con riesgo de vida, bueno, tiene que hacer todo lo posible para que nadie salga lastimado. ¿Qué Ellos, tipo de metodología existe o planteable con lo que me puedas contar, ¿no? Siempre se habla de esa especie de maceración de la persona que está del otro lado, tal vez con un arma, o evidentemente persuadirlo. Hay siempre mecanismos que, por ejemplo, a veces algunos de los que tienen rehenes piden
que se traiga a su familia, piden la presencia de un fiscal, piden luego alimentos. Bueno, digamos, es como tú un mecanismo de negociación que siempre se va dando. Sí, uno va apelando ver, a la inteligencia emocional de las personas, ¿no? O sea, acá vamos para que la gente entienda, o sea, vamos a basarnos en una escala viejísima, en la pirámide de Maslow. Maslow, en su base de esa pirámide social, plasmaba de que lo más importante para el ser humano es la supervivencia. Entonces, partiendo de ese punto de vista, de que sabemos que las personas que están adentro, este, por más malos que sean, por más mal hablados que fueran y las amenazas que infieran, al final del día todos quieren vivir. A no ser que, bueno, tenga una patología, sea una persona, bueno, o un fanático religioso, pero el común denominador es que al final del día todos quieren sobrevivir. Entonces uno teniendo esa premisa, apela evidentemente al sentimiento de lo más interno de la persona. Mm. A veces no resulta, porque hay factores que son externos, que puede estar drogado, que puede estar alcoholizado, pero bueno, uno tiene que ir por el lado que se le presenta la situación. En Digamos, en el caso del robo del siglo, ¿crees que hubo un plan trazado fehacientemente como lo cuentan, como lo han contado incluso sus propios protagonistas, pero que todo coayudó a que primero haya suerte dentro de lo que querían hacer? El factor suerte siempre lo dejamos allí como un elemento, pero además, digamos, que se alinearan todos los planetas porque parece haberle salido, en principio todo bien, después terminan detenidos, pero digamos, esa primera instancia, esa primera historia, ¿estaba acompañada del factor suerte o de que se alinearan todos los planetas? bueno, suerte creo que tuvieron muchísimo porque si estuvieran haciendo un boquete, ingresaban por el desagüe fluvial de una municipalidad donde es bastante transitada y nunca nadie sospechó nada, en el ida y venir, tuvieron muchísima suerte, pues no entraron una sola vez, entraron varias veces. Entonces, desde ahí hay un punto de vista de suerte. Después la planificación, vamos a desglosar un poco. Ellos pudieron haber planificado absolutamente todo, hasta con qué máquina iban a romper las cajas de seguridad. Lo que no podían planificar, lo que yo acabo de decir hace un rato, que es ante el estímulo de algo, cómo iban a reaccionar las personas. O sea, ellos cuando ingresan al banco no sabían si había en la fila del banco pagando los impuestos un policía, por ejemplo, armado. Entonces, ese tema de las pistolas, ahí empiezan a surgir de que la planificación o lo que se vendió de la planificación no fue tan así. Acá hay un hecho concreto, es lo que pasó. Después, si la gente quiere creer que la Tierra es plana, esa es otra historia. Hmm. Pero los hechos hablan por sí solos. Miguel, ¿qué intentaste dejar plasmado en tu libro? Donde además, ¿no?, de todas estas anécdotas que estamos charlando, ¿qué intentaste dejar? Bueno, en principio voy a aplicar una cosa que me pasó y no sé si es increíble, vivimos en Argentina. Yo el libro, si me permitís, voy a mostrar la tapa para que Sí, vean, por de paso supuesto. lo vendo, se llama Negociador de Rehenes. Yo lo hice en forma independiente, o sea, pagué la edición, lo vendo yo, lo vende mi mujer, porque ninguna editorial estaba interesada en la historia de un policía, pero sí la de los ladrones, o sea, porque hay historias de ladrones a rolete, ¿no? De un montón de ladrones. Editoriales importantes. Es una cosa que me llamó la atención. Tampoco hice un libro para hacer un bestseller, porque yo no soy Pablo Neruda, ¿no? Yo lo único que hice fue una biografía de un policía, de un joven que nació en Mataderos, que se crió a 30 metros de la ciudad oculta y que en un momento determinado dio un volantazo y ingresó a la policía. Y por esas cuestiones de la vida ingresó a una fuerza especial que en su momento llamaba GOE, que es digamos, el génesis de lo que hizo en la Fuerza Especial Halcón, y por otras cosas de la vida se hizo negociador. Y cuento y narro las más de 60 situaciones no cuento todas, cuento la gran mayoría, en realidad es esa, porque eran muchas, son más de 60, y cómo interactué en ese momento de la Argentina y del mundo, porque vamos a hacer un alto ahí. Yo negocié del 2003 al 2015, que fue la última negociación que tuve fuera del halcón. Era muy diferente el mundo, la sociedad era otra, no había tanta información. Hoy por hoy hay una situación con toma de rehenes. Los que están adentro saben que el que va a hablar es un policía, saben que es de una fuerza especial, o del halcón, o del GEOF, saben que es un policía.
En el caso mío, no sabían que yo era policía. Yo había hasta desdibujado mi imagen policial. Yo uso barba desde esa época. Claro. En ese momento no había policías barbudos, así que era todo un combo. ¿Y te dedicás hoy a la docencia? Digo, por ahí pudiste todo lo que conoces empezar a también vincularlo. Sí, a ver, yo cuando se me acercó la hora del retiro, que fue un retiro obligatorio, allá por el 2019, pues yo ya estaba pasado de tiempo. Sí, Yo estaba en ese momento de instructor en las Fuerzas Especiales del CON, o sea, trataba de transmitir a los jóvenes comandos algunos conocimientos de ese viejo comando que estaba en actividad. Me llegó el retiro y siempre había planificado irme a un lugar tranquilo. Así que bueno, agarré mis bártulos y me vine con la familia a vivir a la costa, qué bueno, lejos de todo. qué bueno. Entonces, Miguel, cuando sí, ves algún hecho toma de rehenes, lo seguís de cerca? a veces sí, a veces no. O sea, a ver, eh, tomo conocimiento porque, a ver, por ejemplo, esta semana el jueves hubo una situación con toma de rehenes en una dependencia policial. Sí, cuartel quinto. Exacto, un mal que aqueja a la provincia hace muchos años, que dentro de las comisarías hay Sí, detenidos. Me ha pasado y tuve que negociar en situaciones similares. Me ha llamado de un canal de noticias para salir al aire y no salgo, porque, a ver, primero porque no es conveniente, mientras está el suceso, eh, hablar sobre lo que está pasando, porque lo saben solamente los que están en el lugar. Entonces, hay gente que mataría por estar en la televisión. Yo no. O sea, yo hablo cuando tengo que hablar y con lo justo. Y trato siempre de hablar de lo que yo viví, no de lo que viven otros. Puedo hacer una mirada, sí, pero tampoco me meto demasiado en los problemas porque no estoy presente. Sería por hablar de boca de jarro. Miguel, muchísimas gracias por este contacto. Sabés que te estimamos muchísimo de aquí, siempre todas las veces que hemos charlado. Y vamos a seguir de cerca estas historias, ¿eh? Como siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y dejar un saludo especial a los instructores del Centro de Entrenamiento en Necochea, donde yo trabajo, que todos los días nos estamos tratando de que el policía sea mejor. Bien, Muchas gracias. Buenas noches. muchísimas gracias. Ahí estaba Miguel Sileo.